Bienvenido a Científicamente Hablando. El programa de hoy tenemos a alguien muy especial. Él viene de la mafia, incluso nos demoramos en poder contactarnos a él porque él solamente atiende por la Deep Web. Y bueno, él es físico, ¿cierto? Pero como decía antes, corresponde a la corrupción, al internet bajo, como le dicen. El día de hoy tenemos invitado y... Estoy un poco apurado, Rodrigo, por favor. Oh, Luis, pero ¿cómo? ¿Y esa entrada tan mafiosa, Luis? Bueno, haciéndola corta, tenemos nueva tecnología que está basada en los MEMS, que nos permite dirigirnos a cualquier lugar que queramos actualmente. Uy, qué sorprendido, Luis, un tiro de teletransportación que usa Goku. No sé si conocís, pero... Esto es más avanzado, yo creo. Bueno, Luis, empezando con esto, me gustaría preguntarte, ¿existen casos como en la matemática, de esto, en la física? ¿Nos podría explicar a mí y a los televidentes que están viéndonos en estos momentos? Claro, existen dos casos particularmente. Uno, que es cuando un electrón se mueve en torno a un campo magnético, y el otro, cuando un alambre se mueve en torno a un campo magnético. Bueno, empezaré con el primero, inmediatamente. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen un electrón que se mueve perpendicularmente al campo magnético, y este tiene una fuerza de movimiento debido a la fuerza de Lorentz, que como se ve su ecuación ahí, como se conoce, que está dado por el electrón, su velocidad, punto cruz con su permeabilidad y su campo magnético. Lo que se quiere hacer es tener un balance de fuerzas. Por lo tanto, necesitamos una fuerza que compense esa fuerza de Lorentz, que es la fuerza del campo eléctrico. Así que igualamos ambas ecuaciones y nos queda así una relación para el campo eléctrico y el campo magnético. Ah, o sea que ese es el primer caso, ¿cierto? El caso donde se mueve el circuito, o si no me equivoco, el circuito, ¿cierto? Y se mantiene constante, entre comillas, el campo. Ahora, ¿qué pasa cuando se mueve el alambre, ¿cierto? En un campo magnético. Es similar el trato matemático físico, ¿no? Bueno, si bien es similar, pero requiere más análisis todavía. Te lo explico al tiro. Mira, tenemos la imagen que se muestra aquí, el cual es un alambre que se mueve perpendicularmente a un campo magnético, ¿ya? ¿Sí? Y por ejemplo tiene... Variable, ¿no? Sí, pues estas variables. Esta velocidad, esta fuerza generan ciertos potenciales, pero son despreciables, Robert. Así que no los vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Ah, en tu caso no se toman en cuenta porque en realidad puede ser unidades, o sea, cantidades de magnitudes muy pequeñas, ¿cierto? Así que vamos a analizar todo este circuito como si fuera un circuito general. Ah, o sea que podríamos aquí aplicar la ley de Ohm. Exactamente, Rodrigo. Tenemos resistencia, tenemos fuentes de tensión y tenemos voltajes, así que aplicamos la ley de Ohm. Queremos conocer esa corriente que está ahí, entonces aplicamos la ley de Ohm. Tenemos la fuente de tensión, el voltaje por el flujo magnético que ocurre, y también tenemos la resistencia, ¿cierto? Aplicamos todo eso y tenemos esa fórmula, pero sabemos que el flujo magnético para las fuerzas magnéticas es como se muestra en pantalla, el cual está dado por V, por U sub 0, por H y por W, que es la longitud del alambre. Reemplazamos todo eso y nos queda la ecuación de fuerzas, es decir, de corrientes, disculpa. O sea que aquí prácticamente estamos incluyendo la geometría, ¿cierto? Que tiene el alambre, eso va relacionado con un circuito, con resistencia, voltaje, corriente, como antes habíamos dicho. Pero las potencias igual se pueden tomar aquí como una variable importante, ¿no, Luis? Sí, pues. Mira, por ejemplo, podemos calcular la potencia que el alambre entrega al ambiente, o que el ambiente entrega al alambre, y para ello conocemos la ecuación, por la cual es de la fuerza con el producto punto por la velocidad. Bueno, para calcular esta fuerza igual ya conocemos la fórmula, la cual es la corriente, el producto cruz por U sub 0 HW, pero la corriente la obtuvimos anteriormente, así que la reemplazamos y obtenemos nuestra fuerza, que se va a mover en dirección X, porque la figura ya nos había dicho eso. Ahora reemplazamos esta fuerza que acabamos de obtener recién en las potencias y obtenemos, bueno, la fórmula que se muestra ahí, no la voy a nombrar entera, pero podemos notar que
que esa B por U sub 0 por HW era el flujo magnético que te había dicho antes. Así que reemplazamos toda esa fórmula por flujo magnético y nos queda la ecuación que se muestra, la cual depende de los flujos, de los voltajes y de la resistencia. Aquí el caso curioso es que si B es igual a 0, se nos entrega potencia máxima, o sea, del flujo magnético al cuadrado partido en R. Y a medida que vayamos cambiando este B o este flujo, va a ir cambiando el comportamiento de este. Ya va a pasar de un generador, por ejemplo, un generador eléctrico, a un motor cuando B sea mucho más grande que el flujo. Ah, o sea que en realidad si el voltaje aumenta y el flujo va disminuyendo, se puede tratar el sistema como un motor, ¿sí? Y en caso contrario, si el voltaje va disminuyendo y el flujo va aumentando, el sistema se podría tomar como un generador. Exactamente, esa es la idea. Ya, gracias Luis. Bueno, Luis, muchas gracias por explicarnos, pero vamos a ir a una tanda de comerciales y a la vuelta volvemos con más motores microelectromecánicos. No nos dejen, ya que viene la explicación más importante, que es MENS. Ahora, entrando a lo que eran los MENS, Luis, la pregunta es la siguiente. ¿Qué son los MENS? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué se usan? ¿Tienen ventajas o desventajas estos motores o micromotores? Te lo voy a explicar muy generalmente para poder pasar rápidamente al procedimiento matemático de cómo funciona. Bueno, ¿qué son los MENS? Son un tipo de motores, actuadores, generadores. Ya, funcionan de diversas maneras. Pueden funcionar como en radiofrecuencia, pueden funcionar como acelerómetro, entre otros. ¿Ya? ¿Dónde se usan? Bueno, principalmente tú lo ves, por ejemplo, en los airbags de los automóviles, en las impresoras, en diversos dispositivos. En realidad estamos rodeados de MEMS, de diferentes tipos. Bueno, sus ventajas son muchas. Tenemos su tamaño, su peso, como son micro electromecánicos, estamos hablando de nivel micro, que son muy pequeños. También tenemos su velocidad, que por ejemplo sistemas a nivel macro trabajan en kilohertz, mientras que estos micromotores trabajan a niveles de megahertz. Ah, o sea que estamos hablando de muchas aplicaciones que tiene este motor. Sí, pues, y ventajas. Claro, y existe ventaja, y como todo motor, igual existe desventaja. Pero Luis, ¿tú tendrías la amabilidad de explicarnos el funcionamiento de cada uno, o de uno solo, o que tú te sientas más cómodo de explicarnos? Bueno, te explicaré el funcionamiento un poco, o más que el funcionamiento, te explicaré cómo se hace el análisis matemático para uno de los más básicos. El actuador más básico y general es el que se muestra, que consta de dos placas de capacitor de voltajes opuestos y que se encuentran paralelos entre sí. ¿Ya? La idea de esto es que tengamos que calcular la presión que existe entre esas dos placas, ya que se atraen por unas fuerzas, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos esta presión eléctrica? Bueno, la fórmula es conocida, ya que es el campo magnético por la densidad de carga, ¿cierto? Sí. No. Y por ejemplo también tenemos ya la fórmula de densidad de carga que es conocida y la reemplazamos. Y así tenemos que la presión eléctrica sobre este MEMS es la que se muestra ahí en pantalla. Ah, ya. Interesante que ya, o sea, se relacionan en sí las dos placas, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué pasa, cierto, si la atracción que ocurre entre estas placas, cierto, de capacitor, en este caso, no es perfecta? ¿O es perfecta? No, pues no es perfecta. Podríamos asumir que esta presión eléctrica entre estas capas se comporta como un resorte. O sea, no es perfecta. No es perfecta. Así que podemos asociar las fórmulas de deflexión, por ejemplo, con la presión eléctrica y el área donde va a trabajar. Bueno, así asociamos ambas fórmulas como se muestra en pantalla. Teníamos la presión, que la habíamos tenido anteriormente, y la reemplazamos aquí. Y tenemos la distancia que se van a poder mover estas placas de capacitor, la distancia que se van a poder juntar. ¿Ya? Ah, bueno,
como seguimos en pantalla, ¿cierto? Tenemos gente que nos está siguiendo, en este caso en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en todo tipo de redes, ya, incluso en la televisión. Me contactan por equipo interno que tenemos una llamada telefónica, en este caso de un ser, en este caso no sé si es un ser o una máquina, porque realmente lo apodan como máquina mens. Yo no lo encuentro que sea tan así, ya, pero lo va a llamar aquí un experto, en este caso, y lo escuchamos. Muy buenos días, mi nombre es Patricio Lespay y siempre estoy siguiendo su programa. Estoy agradecido que me hayan recibido mi llamado y quería hacerle una pregunta ahí al doctor presente. ¿Me podrían explicar cómo sería la fuerza si las placas de un capacitor se desplazaran lateralmente? Muy agradecido por la pregunta, don Lespay. ¿Qué respondes a esto, don Luis Capone? Bueno, la pregunta del compañero aquí, específicamente otro tipo de motor MENS, de motor microelectromecánico. Curiosamente, lo que preguntó de él fue el funcionamiento de un acelerómetro. Bueno, ¿cómo funciona este motor acelerómetro? Que se usa principalmente en automóviles, por ejemplo. Bueno, tenemos, como se muestra en la figura, dos placas paralelas, pero que están desfasadas una de otra, por cierta distancia. La idea de esta es juntarlas para ver las variaciones de voltaje que ocurre en estas placas. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, tenemos que calcular la fuerza necesaria para juntar estas placas. La fuerza la podemos calcular como la variación de energía con respecto a lo que vamos a mover estas placas. ¿Yo, Rodrigo? Sí. Bueno, esta variación la podemos escribir de otras maneras, como se muestra ahí, que puede ser la variación de la carga más la variación de energía eléctrica. Pero la variación de la carga, en este caso la vamos a tomar como cero. ¿Por qué? Porque la corriente la vamos a asumir constante, que va a ser igual todo el tiempo. Así que solamente vamos a trabajar con la variación de energía eléctrica con respecto al desplazamiento que ocurra de esta placa. ¿Ya? Ah, muy interesante. Ya, entonces reemplazamos esto y tenemos que ahora se va a mover en términos del capacitor, ¿ya? Porque teníamos ya la fórmula asociada, pero también tenemos que el capacitor se puede calcular de otra manera, que igual es una fórmula conocida, que es epsilon 0 por la magnitud por W partido en la superficie. Bueno, esta variación ahora queda con respecto a Z. Entonces la ecuación que teníamos antes queda así como se muestra ya. Pero, por ejemplo, si no tuviéramos la carga, si no nos dieran ese dato, podríamos obtener esta carga despejándola de la fórmula del campo eléctrico que se conoce. Así, despejamos esta fórmula, la reemplazamos en la fórmula de fuerza que ya habíamos obtenido y ahora nos queda la fuerza correspondiente al campo eléctrico en vez de la carga, cosa que sería más sencillo de utilizar si nos dieran ese dato. Espero que el señor Lespay haya quedado claro con esta explicación que nos brindó don Luis Capone. Y para finalizar este programa, estoy agradecido de que haya seguido la sintonía y lamentablemente voy a tener que avisar que este va a ser el último programa que vamos a tener, ¿ya? Quizás más adelante se vengan más programas de Científicamente Hablando, pero este será el final y estoy agradecido de corazón de que nos hayan seguido en todo este tiempo y que hayan podido aprender un poco de física, matemática. De corazón les doy un abrazo fuerte a la distancia y estoy agradecido. Don Luis Capone, igual estoy agradecido de que hayas venido, ¿sí? Y que te vaya bien y que tengas un buen viaje de retorno a donde... Pero don Luis, este hombre realmente es un mafioso y corrupto, y nos falta respeto. Hasta luego.